Empezamos con esta charla de in-house versus agencias, lecciones de diseño por dentro y por fuera de la caja, por mi querido amigo Santi Camargo, que es Senior UX Designer en Huge. Santiago Camargo es diseñador con más que 5 años de experiencia liderando equipos y procesos de productos digitales. Actualmente se desempeña como Senior UX Designer at Huge y coorganizador para Figma Colombia. Anteriormente era líder de diseño en Instaleap, Senior Designer en Designit y Senior UX Designer en Scotiabank Colpatria, ahí en Bogotá. Ha sido speaker para varios eventos de diseño digital en LATAM como IXDA y el World Usability Day. También participa como mentor de diseño para Quantica, que es una red de emprendimiento sostenible, y Angel Hack. Entonces, ahora yo voy a dejar de compartir pantalla porque no vinisteis a escucharme hablar mucho más. Así que yo voy a dejar de compartir la pantalla. Voy a pasar la palabra a Santi. Pues Santi, el tiempo es tuyo. Hola. ¿Me ven? ¿Me escuchan? ¿Me sienten? ¿Mis vidas? Sí, me escuchan. Qué bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo van todos? Les voy a compartir pantalla. Listo. Cool. Confirmen si están viendo mi pantalla y están viendo mi cámara, por favor. Que ayer tuvimos un poco de problemas con eso. Sí, yes. Excelente. Súper. Bueno, esto es todo un formato nuevo. Lo primero que quiero agradecer es a Ethan por armar este espacio. Creo que es difícil en la vida como que se den estos espacios para que hablemos de diseño abiertamente, para que personas que quieran aprender aprendan. Entonces, gracias a él no está cobrando un peso o una peseta o la que sea moneda que tengan local ustedes para estar en este lugar y probablemente lo va a publicar. Entonces, pues ya eso es fantástico. Mi título para esta charla es un poco largo y no quería como pasarlo en una sola diapositiva, entonces quería empezar explicándoles un poquito de qué se trata esto. Quiero hablar de in-house versus agencia porque es el debate eterno, es una cosa que me preguntan mucho en eventos, en conferencias, en los sitios a donde los que he viajado gracias a este mundo mágico del UX. Mucha gente tiene mucha curiosidad y específicamente la gente que está empezando, cómo se siente trabajar dentro de una empresa y en una agencia que tiene múltiples clientes. Entonces, eso ya es un tema bien interesante. Hay unas lecciones de diseño atadas a eso y no son lecciones que yo doy al revés, son lecciones que el diseño me ha enseñado a mí y que quiero compartir hoy. Y es muy importante este tema de por dentro y por fuera de la caja, precisamente porque el tema de estar por fuera de la caja y pensar por fuera de la caja es una analogía que hacemos constantemente, pero yo he encontrado unas oportunidades muy bonitas de crear proyecto y crear mucho valor por dentro de la caja, por dentro de la organización. Entonces, sobre eso es sobre lo que queremos reflexionar hoy. De nuevo, yo creo que esto van a ser yo creo que vamos a tener unos 30, 40 minutos de monólogo en silencio, porque desafortunadamente no los puedo ni ver ni escuchar, pero espero que estén ahí firmes conmigo. Como decía Ethan, mi nombre es Santiago. Estoy súper emocionado de estar aquí. Como muchas personas de mi generación, yo creo que he tenido problemas con esa pregunta que nos hacían de chiquitos, de bueno, ¿qué es lo que quieres ser cuando grande? Y mi respuesta ha cambiado a lo largo de los años. Aquí pueden ver un poquito de mis respuestas iniciales. Desde chiquito siempre quise ser ninja, luego rockstar, un poco ya más a los 13 años cuando aprendí guitarra. Luego quise emprender, abrí una pequeña agencia con mi mejor amigo a los 18, 19 años. Afortunadamente falló muy rápido. Luego quise hacer un poco de fútbol profesional y finalmente terminé en este tema del diseño de interacciones. Eh, Casualidades de la vida, un poco de caos, un poco de amor por la fotografía, un poco de amor por el diseño gráfico, un poco de amor por los negocios también, curiosamente. Pero bueno, aquí estamos. Y la trayectoria es importante. También es importante mencionar que este
el live stream se está haciendo con un perrito, con mi perrita que se llama Maki, que está por ahí rondando, entonces si se llega a aparecer, se las presento de una vez. Le puse Maki porque tiene un rollito de sushi en el ojo derecho. Y bueno, otra vez, ahora sí, gracias a Ethan, pero gracias a ustedes por estar aquí conectados. Estamos viviendo un espacio muy extraño. Es muy raro que en la vida de nosotros nos haya tocado un evento de esta magnitud, que nos haya hecho cambiar tanto la manera en la que trabajamos y en la que pensamos y en la que vivimos. Em, yo sé que muchos de ustedes pueden estar pasando por unos momentos muy difíciles. Tengo amigos que les han cancelado proyectos enteros, hay empresas que se están desmantelando, hay gente que está buscando trabajo activamente. Si están buscando trabajo activamente aquí hoy, si quieren incluso escríbanme por LinkedIn después, de pronto yo los puedo ayudar porque también conozco otro montón de gente que está buscando oportunidades, pero en general, solo gracias por estar aquí hoy. La atención es una cosa que uno debe valorar mucho, y más la atención en estos momentos tan difíciles. Quiero que hablemos en especial de cómo se sienten, cómo se han sentido durante este coronavirus. Ya llevamos, yo personalmente ya voy como para 2 meses de encierro y vivo solo con mi perrito, entonces estoy a punto de volverme loco. Pero cuéntenme ustedes cómo se sienten, como en una palabra describan su sentimiento del encierro de este momento. Ansiosos y expectantes, preocupada, relajada. Esa relajada es bueno. Yo a veces llego a mi estado relajado, pero me cuesta volver. Yo dejé de contar los días, yo también. Resiliente, ese está buenísimo. Montaña rusa, en calma, fascinada. Total, esto está cambiando. Em, yo creo que más allá, auxilio. Yo creo que más allá de la palabra específica que escojamos, creo que hay que admitirlo. Es raro, es súper raro. Yo he leído en libros como qué pasa, qué pasó en estos tiempos de la peste negra, de la gripa española, que curiosamente no empezó en España. Eh, pero nadie habla de cómo se siente la gente cuando está en el encierro. Y yo les propongo, como imagínense esto sin internet, imagínense todo esto sin la conectividad que tenemos hoy día. Muy extraño. Y sin embargo, la máquina no se detiene. Los que estamos en tecnología tenemos el privilegio de seguir trabajando, seguir camellando, seguir poniendo atención a nuestros clientes, a nuestros stakeholders. Nuestro CEO todavía nos escribe por Slack o nos escribe por WhatsApp o nos desvela todavía el proyecto que va a salir mañana. Em, y como es el momento, como estamos encerrados, se me ha replanteado mucho esto de que trabajamos 40 horas a la semana. Yo me doy cuenta como es muy falso. Por lo menos para mí trabajar no solo es sentarme en el escritorio a empezar a redactar el documento, el journey, el wireframe, el diseño que tenemos que entregar. Para mí trabajar es pensar en trabajo. Y yo siento que yo dedico un poco mucho más de esto, porque las mejores ideas no me llegan cuando estoy sobre el computador. Las mejores ideas me llegan cuando estoy lanzándole la pelota a mi perrito, o cuando me estoy duchando, o cuando estoy como mirando algún catálogo en internet de alguna otra cosa. Ahí es cuando llega la inspiración. Entonces me pone a pensar como, pucha, y si son más de 40 horas, ¿a qué le estoy dedicándome tiempo? Y cuando volvamos a la normalidad, de verdad que ese tiempo sí está bien invertido y de verdad que sí estoy siendo feliz en eso. Entonces ese tema de la inversión vuelve a ser importante, nuevamente por lo que les digo, ¿a dónde le estoy dedicando mi tiempo? Si soy un UX designer o soy un UI designer, ¿será que el lugar en el que yo estoy me está provocando toda la felicidad que me quiero provocar? ¿Y será que estoy dejando todo mi potencial en la cancha, como dirían algunos amigos? Al final la pregunta es, ¿qué funciona mejor para mí? ¿Con qué me siento más cómodo? Y esta pregunta es supremamente personal. Yo la respondo aquí un poco con qué ha funcionado bien para mí, pero también he tenido el privilegio de mentorear personas, entonces creo que también puedo ampliar un poquito desde ese lugar. Muy importante decirlo, no hay respuestas definitivas aquí. Personalmente digo, pues nadie tiene nunca la razón al final. Lo que sí podemos hacer siempre es hacernos mejores preguntas. Todos los días, a toda hora. De esto se trata un poco como ese espíritu de la curiosidad que tenemos los diseñadores.
pero en cualquier proyecto, en cualquier cosa que estén haciendo y esencialmente en su vida, como pregúntense cómo me puedo hacer mejores preguntas. Pero bueno, mucha divergencia, yo tiendo a filosofar un montón, los que han trabajado conmigo, que por ahí hay algunos en el chat, saben que yo me pongo muy filosófico a veces, pero bueno, entremos en materia. Yo empecé trabajando en una agencia. Afortunadamente las agencias, y particularmente en Colombia, son los lugares que tienen menor barrera de entrada para diseñadores UX. Normalmente cuando yo digo, ok, hoy decido que hoy soy diseñador UX, armé un portafolio y se lo voy a presentar a alguien, como en el 70-80% de los casos, las personas que los van a contratar en ese punto son agencias. Son agencias a veces muy pequeñas, a veces medianas. Y esas agencias traen unos retos bastante importantes. Yo empecé en una agencia como un practicante para una área que se llamaba planeación estratégica, que en su época no tenía más, que éramos como 4 diseñadores y un líder, para un momento en el que nadie estaba hablando de UX. Y luego cuando llegó la palabra dijimos, ah, sí, eso es lo que somos. Somos el área de UX de esta agencia. Y hay muchas preguntas. ¿Quiénes de aquí han trabajado en agencia? Levanten la manita, pónganle el emoji de la mano o digan yo. Yo. Carlos Ballén, Alex Moretz, Ethan Parry. Sí, claro. Varios. Entonces todos van a hacer un poco de referencia a esto que voy a estar hablando ahorita. Y corríjanme o agréguenme lo que sientan. ¿Cómo se trabaja en el día a día en una agencia? Pucha. Una agencia se siente como una fiesta en muchos sentidos. Hay muchos proyectos, hay muchos grupos de personas hablando todo el tiempo. Esos mismos proyectos así rotan, como rotan de equipo, rotan de scope, es decir, como de alcance a lo que se quiere llegar, rotan de resultados, el cliente de pronto decide que ya no quiere hacer esto, sino que quiere cambiar toda su trayectoria o de repente ya no quiere trabajar con nosotros. Y hay lo que yo llamo una presión estacional, es decir, hay momentos de la agencia que son como los días más largos de nuestra vida y hay semanas en las que como que nadie sabe muy bien si es que se está educando o está viendo conferencias en YouTube o está conectado en estos espacios. Y eso es supremamente interesante porque uno gana un entendimiento transversal de muchas industrias. Yo personalmente pude trabajar como en 10 industrias diferentes. Empecé a liderar proyectos desde la parte estratégica o ya desde el momento de ejecución. Empieza uno a entender cómo se habla con diferentes personas, cuáles son los incentivos de esas personas para reaccionar hacia mi trabajo. Y es bien interesante. ¿Cómo hablamos de riesgo ahí? Yo hablaría en las agencias, dependiendo un poco del tamaño, ¿no? Porque si la agencia es pequeña, el riesgo es alto, en el sentido, pues, que si la embarramos con una cuenta, pues, se puede caer todo. Pero para el diseñador de interacciones como tal, el riesgo nunca es muy alto. Y por eso es muy bueno que sea una baja barrera de entrada. Uno está entregando proyectos y uno está entregando conceptos a lo largo del equipo y ojalá como trabajando de manera transversal con todos, pero ese riesgo en realidad es una cosa más como ficticia que se está poniendo en la cabeza de uno por el project manager o las cosas que están pasando. Y ese riesgo corresponde a la incertidumbre que existe. Generalmente estos proyectos tienen un scope muy definido, y la incertidumbre procede a esta presión estacional en la medida en la que van avanzando los proyectos. Pero básicamente el riesgo y el reto es como cómo me meto en esa incertidumbre y cómo agrego valor dentro de todo eso que sucede. ¿Qué incentivos existen? Y esta es la parte más bonita de las agencias. Yo creo que hay retos creativos abundantes. ¿Esto qué implica? Que si yo soy una persona que no le gusta quedarse con una sola paleta de color, que no sé, como que no le encuentra tanto placer a la repetición, las agencias son fantásticas porque siempre van a llegar retos diferentes cada mes. Y si no te llegan a ti, le van a llegar a un equipo al que tienes al lado y los puedes ayudar. Y como que puedes tener de nuevo ese conocimiento de diferentes verticales, sin tener que tener tanta profundidad, pero digamos que con un ownership lo suficientemente fuerte como para entender y aprender sobre eso.
Entonces eso es muy atractivo. Pero yo quería preguntarles a ustedes y más a los que han trabajado en agencia, ¿cuál creen que es el reto más grande de la agencia en general? Y no como de la agencia a agencia, sino para los diseñadores, específicamente las personas que están trabajando en UX UI. Ser referentes, mantener clientes, dejar el ego. Sí, dejar el ego es muy fuerte. Yo tuve un debate sobre como qué tipo de material audiovisual poner en esta presentación y me decidí por el material que más me gusta de nuestro siglo, que son los memes. Generar producto de tiempo de vida largo, incorporar la esencia a la marca, ser innovadora siempre, de acuerdo. Yo creo que el reto más grande es este que estoy poniendo en la pantalla, es lidiar con el feedback del cliente. ¿Y por qué? Yo creo que es muy complicado que trabajando desde una agencia, desde un equipo que es diferente a la organización, los clientes interpreten los resultados de la misma manera que los interpreta el equipo. Entonces, esto es lo más complicado que tiene que hacer un equipo después de una reunión. Y es como, bueno, ¿cómo podemos interpretar esta información que nos está dando el cliente? ¿Cómo nos dimos cuenta que de verdad o la embarramos con lo que hicimos, o la embarramos comunicándonos, o muy por el contrario, fue todo un éxito? Pero estos primeros años de las personas trabajando en agencia es encontrándose contra este monstruo. Y particularmente si vieron esa exhibición en la que Banksy estaba haciendo como la venta de una de sus obras de arte, la reacción de todas las personas que ven mientras esta pintura se destruye bajo sus ojos es un poco la reacción de los equipos creativos cuando los clientes empiezan a hablar y dicen como, bueno, sí, pero no, pero esto no me gusta tanto, pero es que deberíamos intentar otro color, pero es que la dirección que yo estaba dando era por otro lado. Y el reto aquí es justamente eso, los equipos, y más los equipos que son tan altamente creativos, se enamoran mucho de su resultado. Y creo que eso es una de las cosas que uno debe también aprender como diseñador. Primera lección es como no te enamores tanto de tus diseños. Al final estás proponiendo soluciones, deberías tener varias soluciones y deberías procurar que esas soluciones de verdad ataquen las cosas que están preocupando al cliente. Y no solo eso, deberías estar procurando que el cliente esté metido en todo el proceso de comunicación, que no solamente quede en una entrega final y que todo el resto del proceso sea ciego para él. Es muy fácil enamorarse y personalmente ese ha sido el mío. Hablemos de startups. ¿Quién de aquí ha trabajado en startup? Por ahí vi a Mate hablando. Daniel Shushpanov, con él yo trabajé en startup. Alex, José, Registro, Julián. Las startups tienen un lugar muy particular en mi corazón porque la agencia en la que yo trabajé muchísimos años, que fue la primera también, tenía un enfoque muy fuerte hacia las startups. De hecho, de esa agencia salió Rappi en Latinoamérica y siempre estábamos pensando como, bueno, ¿cuál es el próximo emprendimiento? ¿Cuál es el próximo gran negocio? ¿Cuál es como ese próximo gran reto que queremos asumir? Y estaban llegando todas estas historias de Silicon Valley, mirábamos nuestros referentes de Uber, mirábamos referentes de Airbnb, copiábamos Airbnb, literalmente hacíamos pruebas para que la entrada fuera como, bueno, ¿qué tan bueno eres copiando al 100% el diseño de Airbnb, entendiendo la grilla, entendiendo la tipografía de ellos? Esto tiene un lugar muy especial en mi corazón, pero vamos a reconocer cuáles son los retos de trabajar en una startup. ¿Cómo se trabaja en el día a día? El día a día de una startup es bien interesante, de nuevo, como todo, depende del tamaño, depende de los stakeholders, depende de los ritmos del equipo, pero en general podemos hablar de proyectos de alto impacto con rápida ejecución. Eso significa que las startups, en el fondo, siempre están buscando capital de inversión o están buscando poder mostrarle a alguien que tienen resultados bajo la manga y que ellos están generando valor constantemente. ¿Esto qué implica? Esto implica que tenemos que definir buenas metas para nosotros alcanzar en el corto tiempo y ejecutarlas. Entonces, no es raro que un diseñador en una startup esté hablando todo el día con el CEO
cosa que tal vez no pasa en una agencia, no es raro que un diseñador en una startup sea dueño de su proyecto, es decir, que él sea la última palabra, o sea, que él diga, el landing page es rosado, y así lo hacemos. Eso no es raro, uno es dueño de esos proyectos, pero al mismo tiempo, el ser dueño de esos proyectos tiene todo ese riesgo pues, que conlleva ser dueño de las cosas, y es como si yo la llego a embarrar, se cae en mi proyecto y es mi culpa. Entonces, que nos lleva al segundo punto, ¿qué tanto cambia un proyecto? Hay alto riesgo, alta incertidumbre. Si hablábamos de que los proyectos cambian en las agencias, los proyectos en las startups cambian de día de por medio. En las agencias puede cambiar a las semanas o al mes, pero aquí en un emprendimiento, si uno no está cumpliendo las métricas y el founder se da cuenta a la semana, chao ese proyecto, siguiente idea y sigamos. Es muy importante que esa velocidad permanezca. Y es muy importante que, digamos, de nuevo no nos enamoremos de nuestros proyectos, pero lo que pasa es que cuando uno está trabajando en el emprendimiento, uno entiende por qué es que hay que descartar ideas tan rápido. Cuando uno está en la agencia, la idea o la solución permanece en un pedestal durante semanas y cuando el cliente la ve, ahí es cuando se cae. En la startup, esa idea se está cayendo todos los días, todos los días, todos los días. Problema, se cayó, problema, se cayó, problema, se cayó, problema, de repente, este sí lo solucionamos. Y ahí sí nos gusta esa idea y ahí vemos el impacto, pero de pronto la próxima semana se vuelve a caer y está bien. ¿Qué incentivos existen para trabajar en la startup? Yo creo que el mayor incentivo es ese mismo. Los equipos son dueños de sus productos y de sus resultados. Es muy, muy bueno saber que lo que yo estoy produciendo voy a poder ver los resultados de esos en 6 meses, en 7 meses. Particularmente yo tuve la fortuna de conocer un poco el equipo de Figma este año en San Francisco y estuve hablando con el director de diseño que empezó hace poco, pero igual como los resultados que han visto Figma de crecimiento son una cosa, ahorita están llegando como a los 20 millones de usuarios, cuando hace meses estaban como en los 10, y ser parte de ese crecimiento y verlo en esta época también tan crucial, eso no hay mayor satisfacción, creo yo, como cuando eres dueño de lo que está creciendo y esa cosa de hecho crece, pues es una cosa que alimenta mucho el ego, pero también alimenta mucho como el sentimiento de que estoy de verdad contribuyendo a algo como humanidad. Y eso es muy bonito. Entonces, de nuevo la pregunta para ustedes, ¿cuál es el reto más grande de trabajar en una startup? Vanessa Arcila, que yo sé que trabaja en una mega startup, o bueno, trabajó en una mega startup. Ser innovador, cambio de prioridades. Sí, el cambio de prioridades es una cosa fuerte. Manejo de tiempo. Equipos de diseño de una sola persona. Uf, sí. Been there. Adaptarse rápido. Iterar mucho. Total. Debe ser multitask. Sí, no es raro tampoco que un diseñador en una startup no solo sea UX UI, sino que también haga presentaciones. De repente ahora es un experto en branding. De repente también ahora está diseñando las campañas en redes sociales. Total, total, total. Yo creo que en el fondo se resume en otro de mis memes favoritos, que es el perrito en llamas. Y es como, man, todo se está quemando alrededor de uno todo el tiempo. Todos los días hay nuevos chicharrones. El VP de ingeniería no sabe qué hacer. El diseño está mal por este lado. El CEO no está contento. Tengo 5 iniciativas nuevas y 4 me las tumbaron, pero una está saliendo bien, pero no le puedo dedicar tiempo. Y sin embargo, yo tengo que ser capaz de ser lo suficientemente zen para mirar al centro y decir, esto está bien. Eso está bien. Y así es el proceso natural de las startups. Y si ustedes hoy están trabajando en una startup, los admiro y les digo, sigan corriendo porque de eso se trata, de eso se trata. Y bueno, también quería hacer otra distinción, porque no solo se trata de trabajar in-house en una startup o en una agencia, yo creo que también hay otra gran variante, que son las grandes organizaciones. Para mí, personalmente, ha sido muy diferente trabajar en una corporación que ya es una cosa establecida con cientos de miles de empleados y uno es como una partecita en ese engranaje muy grande, muy diferente de hacer parte de una startup y tiene también sus retos. ¿Quiénes de acá trabajan en una gran corporación o en una empresa, digamos una empresa de más de 500 empleados? Yo creo que ese es mi criterio en este momento.
Registro, José, Carolina. Bien, súper. Me encanta porque tenemos diseñadores de todos los parámetros de los que estoy hablando. Entonces, también mucho amor por las grandes organizaciones. Yo he tenido unos retos fascinantes en este tipo de espacios, pero no es fácil ganarse esos retos, precisamente porque hay tanta maquinaria y la palabra que todo el mundo odia, hay tanta burocracia y hay tantos stakeholders que hay que convencer, que es muy difícil ganarse la posición uno como para de verdad crear valor y generar resultados. Yo, como Ethan estaba mencionando, también trabajé en el equipo de Scotiabank y trabajé en un equipo internacional en el que diseñamos un design system que tenía que tener una aplicación global, pero tenía que tener un dominio centralizado. Y era difícil, pero era fantástico porque cuando tú trabajas en una gran organización, sabes que estás trabajando con grandes profesionales, o por lo menos tu empresa está intentando contratar a lo mejor de lo mejor. Y eso es muy inspirador de por sí. ¿Cómo se trabaja en el día a día en una gran organización? Son proyectos a largo plazo. Uno nunca está trabajando como en una startup, como bueno, en 2 semanas tenemos que conseguir 10.000 usuarios. No, eso no va a pasar. En una gran organización, yo ya encontré el market fit, que es como ese reto grande que tienen las startups. Yo ya encontré cuál es ese producto que está agregando valor en el mercado. Entonces, lo que estoy intentando hacer es retener mi habilidad como para ser un competidor muy hábil en el mercado. Entonces, esto implica proyectos a largo plazo. Eh, por ejemplo, Microsoft. Microsoft tiene proyectos estratégicos de, ok, ya somos un player muy importante en tecnología, ¿cómo nos metemos en realidad virtual? ¿Cómo hacemos para expandir nuestro portafolio y hacer una cosa como Xbox? ¿Cómo podemos hacer un incentivo para que haya todo un ecosistema de jugadores virtuales jugando al mismo tiempo en otro lugar y hacemos una nueva vertical por ese lado? Ellos tienen un montón de dinero que pueden estar quemando sobre nuevas iniciativas y puede que este proyecto les caiga a uno de ustedes. Y si no, igual los proyectos siguen siendo de largo plazo, si no más. Yo trabajé en uno de los portales más grandes que son, pues, digamos que la parte transaccional. Y esos proyectos, pues, no puedo hablar mucho al respecto porque también son mega top secret, pero no es nada que sea la cosa más innovadora del mundo. Lo importante es que el proceso sea fantástico, que lo que sea que estés mostrando tenga data para respaldarlo, que todo lo estés justificando con investigación tanto cuantitativa como cualitativa. Entonces, a eso me refiero con proyectos a largo plazo. Son proyectos como que tienen un scope gigante, pero son trabajos que están iterando sobre eso a lo diario. Estructuras rígidas, sí, es difícil, es más difícil avanzar en una organización grande, es más difícil obtener una promoción, hay que ser muy estratégico, hay que saber muy bien con quién hablar, hay que identificar cuáles son las personas que agregan valor y cuáles son las personas que tal vez no están agregando tanto valor, porque eso pasa en organizaciones de más de 500 personas, hay trabajo exponencial y es la regla 80-20, probablemente el 20% de la organización está generando el 80% de los resultados. ¿Qué tanto cambia un proyecto? Poco. En general, para las grandes organizaciones, cuando el barco es tan grande, es muy difícil virar ese barco. Es muy complicado poder asignar un presupuesto de millones o de miles de millones a un solo aspecto y de repente decir, uy, no, esa no es la dirección que queremos tomar. Entonces, en esto, pues es cómodo para las personas que trabajan ahí porque hay bajo riesgo y baja incertidumbre. Sabemos lo que estamos haciendo y sabemos que si la embarramos, puede que no sea tan grave en el largo plazo. Sin embargo, el impacto que estamos logrando en ese largo plazo es muy importante para la organización. ¿Y qué incentivos existen? Personalmente, yo he encontrado que trabajando en las grandes organizaciones, como les decía antes, he trabajado con algunos de los mejores profesionales con los que me he encontrado en mi carrera. Encontré a mi mentor, personalmente, la persona que más me ha ayudado a crecer en términos de UX fue mi jefe en un momento en Scotiabank. Y esta persona fue la que me dio todo el incentivo para mejorar todos mis procesos. Cuando yo trabajaba en UX en ese momento, no estaba justificando cuantitativamente los procesos que estaba realizando. Y esa es una necesidad muy importante para una gran organización. Cuando uno hablaba con el vicepresidente de la parte digital, no podías llegar como, ¿y el diseño por qué es así? Ah, no, pues porque me pareció bien y así lo hace Airbnb. Que puede que fuera una buena respuesta en la agencia o hasta en la startup, pero en la gran organización no.
en la gran organización hay que hacer un test de usabilidad y hay que definir cuáles son los parámetros para que ese test de usabilidad pase. Y si ese test pasa, el diseño pasa. Y si no pasa, volvemos a dibujarlo. Nos demoramos más, pero no importa. Tenemos una justificación de fondo. Creo que muchas veces el diseñador no tiene esa rigurosidad y como incluso hablamos de matemática por detrás para justificar las cosas. Y eso es tremendamente importante. Pero bueno, nuevamente la pregunta para ustedes y más para los que están trabajando en grandes organizaciones. ¿Cuál es el reto más grande de una de estas supercorporaciones? ¿Cuál creen ustedes? Los leo. Y ya están hablando Registro, José, Carolina, Gabriela, todos ustedes que dijeron que ya son de grandes corporaciones. Hacer retumbar tu idea en la organización, dice Julián, sí. Y más que retumbar, es como comunicarlo. Es impresionante lo difícil que es para ciertos diseñadores simplemente decir como, esta es mi idea, esto es lo que yo quiero lograr. En mi caso hace falta más gobierno. Eh, Más gobierno, ¿te refieres como a más, como que más decisiones sobre sobre el proyecto que estás haciendo? Hacer algo aún cuando a ti no te convenza del todo. El flujo de caja, sí, el flujo de caja es un tema, dependiendo también del área en el que estés. Hacer valer el valor del UX es como, sí, de nuevo, como visualizar lo que estamos haciendo, hacer entender a la gente por qué lo que estamos haciendo tiene valor total, escalar la burocracia. En ULX es hacer que tu producto sea igual en 3 continentes. Uf, sí. Paciencia, cambiar el mindset, total. Yo creo que ya lo tocamos, pero para mí este es el reto más grande de la organización y es poder tener conversaciones estratégicas de manera frentera. Entonces, como este meme es fantástico y me encanta, toda la vida me ha hecho muy feliz, pero levanta un punto muy importante del conflicto que existe dentro de las organizaciones y es como, ¿cómo podemos hacer para que se genere un espacio en donde uno pueda levantar la voz y que no se vea como mal, o como que no tenga repercusiones en ese momento? Que es algo que las organizaciones pierden en el largo plazo y es algo que le envidian mucho a las startups. Por eso hay por eso hay tanta innovación, por eso hay consultores de innovación, por eso hay hubs y como estas grandes corporaciones invirtiendo mucho en startups, porque se les pierde este sentido de poder retarse, de poder decirse constantemente como no. Eso no es lo que deberíamos estar haciendo, lo que deberíamos estar concentrándonos es esto. Y que eso lo pueda decir cualquier persona, no que lo pueda decir solo el vicepresidente o solo el gerente comercial, sino que lo pueda decir exactamente cualquier diseñador. Sí, lo que Ethan está escribiendo es muy importante. Si tienen alguna pregunta, porfa, escríbenlo en el tab de preguntas y ya vamos a llegar a resolverlas todas específicamente. Pero sí, igual resueno mucho con esos retos que están hablando. Me parece interesante que cuando pregunto cuáles son los retos de las startups o de las agencias, el chat se inunda y cuando pregunto cuáles son los retos de las organizaciones, el chat coge un poquito menos de velocidad. Yo sé por qué y es porque cuando uno está en una organización grande es un poco más difícil hablar de eso. Y justamente como ese es el reto que estoy plasmando acá. Eh, y para los que están ahí, también ánimo, hay mucho que aprender, hay mucho espacio que ganar, hay mucho presupuesto. Uno no se da cuenta de la cantidad de plata que manejan esas empresas, pero si ustedes proveen un buen valor y lo comunican bien, se les va a asignar un mega presupuesto para que ejecuten sus ideas. Es cuestión de mostrar bien ese valor. Pero bueno, esa es otra charla que también he hecho en algún momento. Y ya particularmente hablando de mi trayectoria, y en esto quiero que piensen muy bien qué preguntas les gustaría hacerme. Así se ven un poco mis 5 años de trabajo en este tema de User Experience, Interaction Design, Product Design, como lo quieran llamar. En el 2015 empiezo en una agencia muy enfocada a startups y poco a poco moviéndose hacia la startup hasta que finalmente empiezo a trabajar en una startup donde duró un muy buen tiempo y construimos unas cosas fantásticas. Esa se llamaba Mercadoni.
que en paz descanse. Luego empiezo a trabajar en una gran organización que es Scotiabank. Y después tengo unos retos más interesantes en Design It, luego en otra startup que es Instalip y ahorita empezando nuevamente en Huge como agencia. Entonces, de aquí es que viene mi punto de comparación. Como ven, como que he ondulado hacia estos tres parámetros y ha sido un reto bastante interesante llegar a la gran organización y darme cuenta que no cuento con los recursos ni con la versatilidad de los otros dos lugares anteriores, pero todo es aprendizaje al final, por mucha frustración que lleven ciertos momentos específicos. No solo, digamos que he tenido la oportunidad y la gran fortuna de estar en estos diferentes aspectos, sino he tenido la oportunidad de cambiar mi rol como contribuidor individual a tener posiciones de liderazgo y como conversaciones más estratégicas con stakeholders dentro de las organizaciones. Entonces, si ven acá, digamos que en el 2015 empiezo como individuo, como ese practicante, después me vuelvo consultor UX, después me asignan una posición de liderazgo para un equipo grandísimo en una agencia. Luego entro a liderar, pero en una startup. Luego me vuelvo contribuidor independiente en esta gran organización y sigo buscando como ese fit. Personalmente creo que todavía me gusta mucho ser un contribuidor independiente y el liderazgo es una cosa que también tiene unas virtudes fantásticas, pero en tecnología las cosas están cambiando tan rápido y hay tanto por aprender todos los días que en este momento ser contribuidor individual también tiene mucho sentido para mí. Pero todo esto es para decirles que no hay un camino correcto, no hay una mejor versión. Hay gente que dura en grandes organizaciones 20 años y son excelentes UX designers. Hay gente que dura en agencias 20 años, hay gente que dura en startups. Bueno, en startups tal vez no tanto, en startups la gente dura 5 o 10 años. Pero lo importante es tener una ruta de aprendizaje que uno tenga clara. Yo particularmente he tenido una ruta de aprendizaje en la que me he llenado de conocimiento sobre temas de UX UI y liderazgo, y todo ha sido como parte de un plan bien orquestado de mi parte en el que no me niego a las nuevas oportunidades que están llegando y tengo capacidad de analizar esas posibilidades que llegan de un lado o del otro. ¿Qué es importante acá? Que ustedes definan cuál es la ruta de aprendizaje que ustedes quieren tener. ¿Quieren aprender más de diferentes proyectos a lo largo de un periodo corto de tiempo? De pronto miren agencias. Hay muchas agencias. En Huge ahorita estamos contratando un montón de personas. Sé que hay muchas agencias también por fuera que están buscando UX designers, UI designers ahorita lo loco. De pronto ustedes lo que quieren, no, yo estoy cansado de que yo tomo una decisión, pero las cosas no se ejecutan y no veo esos resultados en el corto plazo. Es como, busca una startup. Hay muchas startups ahorita buscando también diseñadores que les va a tocar lidiar con un montón de incendios, con un montón de fuego, con un montón de proyectos que caen, que mueren, y eso está bien. Pero si eso es lo que quieres aprender o eso es de lo que sientes que te hace falta conocimiento, genial. Y si sientes por el contrario que de pronto ya tienes una muy buena definición, ya has trabajado en esas transversales y como que estás cansado de toda esa incertidumbre, tal vez una gran organización es un muy buen lugar para ti en este momento. ¿Por qué? Precisamente por eso, por pulir esa estructura, por pulir esos procesos, por tener una muy buena métrica de qué es un buen proyecto estructurado y cómo estoy agregando valor de verdad. Y ya, esa era mi reflexión a lo largo de estos días. Cuéntenme, ¿qué preguntas hay? Ahora sí, voy a mirar este tabcito de preguntas. Vale, mira, yo te puedo ir haciendo. Gracias, Santi. Claro. Bueno, Chris y varias personas más como han upvote. ¿Cómo hacer ese switch de diseñador convencional a diseñador UX? ¿Qué consejos le darías a alguien que está apenas empezando en el mundo de UX siendo diseñador? Uf, qué buena pregunta. Y más porque la pregunta es a UX, no es a UI ni es a product. Ya. Déjame la pienso un poquito. Ok, este es un reto que yo personalmente no afronté, porque debo decir que desde el momento en el que empecé mi rol era muy UX,
pero ahorita yo estoy mentoreando personas en un programa en Latinoamérica que se llama Padrinos y Madrinas UX, que es una cosa espectacular. Y hemos hablado con varias personas que están haciendo esta transición. Entonces, ¿cómo se hace ese switch? Yo creo que tiene varias cosas de lo que hemos hablado hoy. Empieza por entender que el diseño no es solo un producto visual, eh, que eso que nos decían en la academia de como si usamos bien la grilla, si usamos bien la tipografía y usamos bien los colores, todo va a quedar muy bien puesto y todos mis stakeholders van a entender perfectamente y yo no tengo que hablar nada. No, al revés, como lo primero que yo tengo que entender como UX es el valor de la comunicación y el valor de mostrar los resultados y meter ese mindset como de negocio a los resultados y a los productos que uno está construyendo. Si uno ya empieza a tener esa noción y empieza a construir a partir de eso, creo que es mucho más fácil hacer esa transición. Así como en súper resumen, pero esa pregunta es como para una charla completa. Sí, ¿no? Vale. A ver, tenemos varias preguntas. Bueno, ¿qué recomendaciones? No sé, igual eso es un poco parecido a la pregunta anterior, pero ¿qué recomendaciones tienes para la creación de portafolios dirigidos a UX? Uf, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Claro, porque entonces yo quiero entrar, ¿cómo hago mi portafolio? Yo hice un portafolio, yo he hecho varios portafolios, he hecho como 3 o 4, y hace poquito Juli, que creo que también está en el chat, estábamos hablando del portafolio de ella, y yo creo que el primer paso para hacer un gran portafolio es el guión. Todo portafolio lo que es en el fondo es una historia. Todo lo que somos los diseñadores en el fondo somos contadores de historias, somos storytellers. Entonces, ¿cuál es la historia que me estás contando con el portafolio? He visto, yo creo que en mi carrera y como líder también he visto tal vez más de 200 portafolios y es como un libro. Si yo lo agarro y me toma la atención, me da un mensaje coherente y me dice por qué tú eres la persona que me puede dar el delivery de ese mensaje, ya, eso es lo que yo necesito ver. Entonces, escribe muchos guiones antes de estar seguro, antes de incluso meterle el primer píxel de diseño, tienes que estar seguro de cuál es el mensaje que estás comunicando y cuál es la historia que estás contando a lo largo de ese mensaje. Eh, Particularmente, y les doy un poco de preview de mi historia. Yo estudié administración de empresas y después empecé en este tema del UX, pero ya tenía unos fundamentos de Photoshop y de lo que habíamos hecho en la agencia antes. Entonces, mi discurso siempre fue, voy a traer el pensamiento estratégico de negocio a tu proyecto de diseño y vamos a obtener valor de verdad sobre eso y vamos a pensar en cómo hacer un cash flow, vamos a pensar en cómo estructurar un modelo de negocio y eso tiene 1000 metodologías y eso tiene design sprints. Y como ese era mi pitch, pero yo creo que todos aquí podemos tener un pitch completamente diferente. Lo importante es encontrarlo y redactarlo y ya cuando estoy contento con las palabras, ahí sí paso a esa parte del diseño. Yo creo que ese es como el primer paso y la parte más esencial. Perfecto. Vale, a ver, Claudia te pregunta, al comenzar la inserción laboral, ¿consideras que hay un camino recomendable en cuanto al tipo de empresa? Eh, Hay un camino recomendable. Yo no siento que esté en la posición para decir que haya un camino recomendable para todos. Eso no es one size fits all. He conocido personas que terminan su pregrado y las contratan en Facebook. Y he conocido por el otro lado personas que terminan su pregrado y no consiguen trabajo, pero después se van a una gran organización y después pasan por una agencia. Si yo pudiera definir cuál es el mejor camino para mí, yo creo que el que yo tomé fue muy suertudo y muy bueno. ¿Por qué? Porque empecé en una agencia y tuve como un conocimiento transversal de todas estas diferentes verticales que les estaba contando. Tuve un conocimiento de diferentes startups y cuando ya me empezó a molestar un poquito el hecho de no ser dueño de esas decisiones, empecé a trabajar en un emprendimiento. Y con ese emprendimiento encima, manejar todo ese fuego, todos esos problemas, todo ese día a día, me hizo como tener un criterio mucho más avanzado de qué es lo que de verdad sirve, porque yo no estoy viendo proyectos cada 2 meses, cada 3 meses, estoy viendo proyectos al año, a los 2 años.
y con ese conocimiento encima y con un buen criterio y un par de certificaciones encima, llegar a una corporación grande a terminar de pulir ese proceso, me parece como me parece como una buena escala, no necesariamente es la que le funcionaría a todo el mundo. Eso fue lo que me funcionó a mí, por mi particular curiosidad y por mi particular interés como en meterme en varias cosas al mismo tiempo. Pero yo creo que no hay un one size fits all. Lo que hablaba de que las agencias tienen una menor barrera de entrada en general, que no es hablar mal de las agencias, por el contrario, es como ellas generan una oportunidad muy bacana para que estén todos los puntos de vista más diferentes y se como genere ese engagement creativo brutal. Entonces, sí, yo creo que esa sería mi recomendación, pero no hay un one size fits all. No hay one size fits all. Y bueno, una última pregunta. Igual, os animo pues a poneros en contacto con Santi. Obviamente yo creo que él está más que dispuesto a contestar más preguntas offline. ¿Dónde ya se me fue? ¿Dónde está? En tu experiencia, o sea, Franco te pregunta, en tu experiencia, ¿sientes que el boost de aprendizaje en cuanto a capacidades técnicas de UX es mayor en corporaciones o en agencias? Perdón, ¿me lo repites? ¿Me lo repites? Sí, claro. Ya, incluso te lo pongo aquí para que lo leas. Pero Ah, en tu ok. experiencia, ¿sientes que el boost de aprendizaje en cuanto a capacidades técnicas de UX es mayor en corporaciones o en agencias? Uf, qué buena pregunta. Depende de dónde estás. Depende de dónde estás. Para mí, y no puedo hablar por todas las corporaciones, porque no todas las corporaciones tienen increíbles procesos y todo muy bien establecido. En mi experiencia, yo creo que el boost fue igual, pero por dos diferentes momentos. Cuando yo llegué a una agencia, no tenía conocimiento de las diferentes verticales y de los diferentes procesos, y mucho de este conocimiento se seguía construyendo a lo largo del tiempo. Entonces, como que para pasar de 0 a 50, yo creo que la agencia es fantástica, porque te encuentras con muchas personas, con muchos backgrounds muy diversos, con muchos proyectos muy diversos, y eso es un boost fantástico. Digamos que ese es el impulso que uno necesita para que ese cohete arranque. Pero de la misma manera, cuando llegué a una corporación y te encuentras con personas que no llevan 5 años, llevan 10, 12 años trabajando en esto, tienen certificaciones de Nielsen Norman y tienen como muy bien vendido el valor del UX dentro de la organización y te enseñan a venderlo, ahí el aprendizaje es una cosa, o sea, para mí, a mí no me gustan los labels, pero yo en el momento en el que de verdad me sentí senior fue cuando llevaba como un año trabajando en corporación grande y ya cuando me sentí parte de la estructura y siendo capaz un poquito de romper y moldear esa estructura. Entonces yo creo que depende del momento. Cada organización y cada espacio tiene un aprendizaje muy grande para los diseñadores dependiendo del lugar en el que están y dependiendo de la ruta de aprendizaje a la que quieran llegar. De repente yo me meto a un lugar, pero eso no tiene nada que ver con lo que yo quiero aprender. Entonces creo que hay que ser muy intencional con eso y es difícil generalizar esa respuesta. Total. Muy bien, Santi. De hecho, te están preguntando dónde te pueden contactar. Ok, no hice la slide fantástica, Al final. pero debería hacerla. Pero bueno, no, estoy como Santiago Camargo en LinkedIn, ahí contesto todos los mensajes, estoy como Santiecam en Instagram. En este momento estamos liderando la primera comunidad de Figma en Colombia, que es @Figma Colombia. Ahí sí simplemente como plugin, pero ahí también los respondo si me quieren chatear por ahí. Y justamente la próxima semana vamos a lanzar un evento muy grande, muy chévere, con una de las conferencistas más importantes de Config en San Francisco. Entonces, si quieren estar ahí, se los agradecería muchísimo. Genial. Por lo otro, a ver, voy a poner en el chat incluso mi correo. Y ahí también me pueden escribir. ¡Pum! Ahí se fue. Ethan, muchísimas gracias. Qué buen A ti. espacio. Muchas gracias a todos. Ahí Santi ha dejado toda la información. Muchas gracias, Santi, por la charla. A mí me gustó y creo que todos los demás también. Y mira, ya, Santi, soy tu fan número 1.
O sea, ya tienes aquí tus fans así comentando. Nada, un fuerte abrazo a todos y si estáis participando en otra charla, nos vemos ahí. Si no, gracias por participar. Muchas gracias otra vez, Santi. No, a ti y a todos por estar acá, 116 personas. Creo que esta es la charla más grande que he dado. Oigan, de verdad, un Muy bien. abrazo. Su tiempo es muy valioso y sigan disfrutando de todas estas charlas que vienen hoy. Suerte. Chao. Hasta luego.